¡Por fin! Ya era hora de la llegada del relato de Illo. Y cómo no estuvimos de estreno en directo probando este maravilloso raid que tanto nos encantó. Pero una vez terminé el capítulo 1, tras un largo rato, pensé, ¿por qué no hago un vídeo tutorial explicando los mejores consejos para completar cada capítulo? Pues me dejo de rollo y vamos al lío con el capítulo 1. Pero recordar dos datos muy importantes que debéis de tener en cuenta. Sí o sí tenéis que formar un equipo de 4 por obligación, porque hay puzzles que se necesitan a los 4 a la fuerza. Lo segundo es que hay un tiempo limitado y si os demoráis demasiado, Illo os encontrará, por lo que perderéis la partida. Número 1. Nada más comenzar el capítulo nos encontramos una zona donde podemos observar como una especie de huevo y puede contener o bien un enemigo dentro o bien un cristal que necesitamos. Pues bien, tenéis que dejar que los enemigos se acerquen y eliminarlos lo más cerca posible del huevo, y cuando estos enemigos explotan, dañarían al huevo. Con 2 veces que lo hagáis suele bastar. Fíjate si aparece un cristal, si es así, comunícalo a tu compañero para que uno de vosotros lo lleve a la zona de arriba y otro compañero debe de protegerte. Son 3 cristales en total. ¡Mucho ánimo! Número 2. Aquí os menciono que os vais a encontrar muchas veces, no solamente en este capítulo sino en todo, una combinación de plataformas donde debéis de coordinaros para que unos pasen mientras otros se quedan, como en este caso. Un gran consejo que os daré es que la mayoría de las veces uno siempre se queda atrás para que los demás avancen. Luego otro se vuelve a quedar y los dos restantes vuelven a avanzar. Así hasta que logramos encontrar todas las plataformas para que el último ya pueda moverse. Número 3. En la siguiente sección donde aparecen unas esferas que pueden matarte. Por cierto, para que eso no ocurra, uno de tus compañeros puede dispararte una flecha, golpearte o usar una bomba. En este recorrido os aconsejo que saltéis por la plataforma del lado derecho como veis sin parar, incluida en la pequeña roca que hay, os va a ayudar bastante para llegar rápidamente. Si alguno de tus compañeros se queda pillado en una de las bolas, intentar dispararle flecha o lanzarle bombitas. Número 4. El pozo anímico. Este paso es muy pero que muy importante. Os aconsejo que uno de vosotros se quede en la zona de la sangre defendiendo los ataques enemigos, mientras que los otros 3 compañeros deben eliminar a los discípulos de Illo y coger su sangre, que no se os olvide coger la sangre, para luego llevarlo al pozo anímico y romper la corrupción bajándola. Podréis comprobar que la puerta va cambiando por la sangre. Un consejo es que miréis al cielo para identificar esa luz de sangre y así saber dónde está el discípulo. Número 5. Cruza el abismo. Aquí os digo ya que debéis de estar muy coordinados en pocos segundos, pero que es muy poco, ya que tenemos una esfera que no paran de moverse de un lado a otro. Uno tendrá que activar la plataforma de la izquierda y el otro de la derecha, y todo mientras la esfera viene de camino. Los otros 2 compañeros deberán de cruzar rápidamente y una vez en el otro lado tendrán que buscar las otras 2 plataformas para que los jugadores que han quedado atrás puedan cruzar por el lado izquierdo, y una vez allí debemos de nuevo activar una plataforma para que el compañero del otro lado pueda avanzar y activar la última plataforma que nos ayudará a reunirnos con ellos. Es un poco liante, lo sé, pero yo creo que con la imagen lo vais a comprobar. De esta forma podréis terminar esta parte tras escalar una pequeña roca juntos. Número 6. Afinación. En esta parte es muy importante que sepáis que los que no cojan ninguna afinación podrán ver el símbolo de la plataforma para guiar a los que sí tienen la afinación. Serán los guías y tendrán que indicar quién debe saltar primero. Una vez que avancéis debemos de destruir el tótem para poder avanzar con las afinaciones y avanzar rápidamente por el puente sin pararos. Número 7. Completa los desafíos de ascensión. Llegamos a un punto crucial porque cada uno de vosotros debéis coger una estatua que contendrá un desafío diferente que aparecerá en la izquierda. Debéis de cumplirlo sin caer en combate, porque si esto ocurre tendrá que coger el desafío de la estatua de nuevo. Es bastante complicadete, ¿eh? Por eso es muy importante que os coordinéis bastante e intentad colaborar entre todos para poder completar los 4 desafíos. Número 8. Broma, ya habéis llegado al final de este capítulo 1 del relato de Illo y espero que todos vosotros podáis conseguirlo. Si tenéis cualquier duda, dejármelo en los comentarios para poder ayudaros, y muy pronto haré un vídeo indicando las localizaciones de todos los cofres. Espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!